al webinar Puro Sinaloa. La Secretaría de Economía les agradece su participación esta mañana en la plática sobre asesoría jurídica para tu empresa. Antes de iniciar, quiero poner a su disposición las unidades rápidas de gestión empresarial que se encuentran ubicadas en los 18 municipios y que pueden apoyarlos en la elaboración de sus trámites, así como también los pueden apoyar a programas de apoyo de la misma Secretaría. Continuando con la charla del día de hoy, presento con mucho gusto a nuestro invitado expositor, el licenciado Miguel Ángel Guzmán Islas. Bienvenido, Miguel Ángel. Es un gusto volverte a ver y que participes en los webinars. Muchas gracias por tu disposición. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y cuenta con estudios de especialidad en Derecho Laboral Preventivo. Actualmente se desempeña como director general de Firmeza Jurídica, un despacho consultoría especializado en temas empresariales. Antes de otorgarle el uso de la voz, nomás comentarles que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por vía chat. El mismo estará monitoreándose para pasar las preguntas al licenciado. Y los invito a que pongan en el mismo chat su nombre y su correo para que se les envíe el reconocimiento de participación. Ahora sí, licenciado, le doy el uso de la voz para que inicie su exposición y mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todos. Gracias a la Secretaría por este espacio y gracias a todos por su presencia. Pues les voy a platicar un poquito sobre algunas formas de poder evitar conflictos en las empresas, en lo que puede surgir en cuanto a relaciones laborales. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto lo podemos ir aclarando. Más que nada es una charla y con toda confianza. Ok. Muy bien. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar. Aquí de lo que se trata es hacer un poquito de conciencia que a las empresas normalmente el coco que tienen es los conflictos laborales y muchas veces no se dimensiona tanto el tema de tener una demanda, qué dimensión o qué impacto puede tener en caso de no atenderla de manera correcta. Hay ocasiones que los patrones hacen de lado ese tipo de problemas, lo cual es muy delicado y pues una demanda puede llevar hasta la ruina a una empresa. Ok, lo que vamos a platicar aquí es los tipos de contratación laboral, los diferentes tipos de contrato, la terminación de la relación laboral, rescisión de relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón y el tema de atención de demandas laborales. Ok, bueno, vamos con el tema de contratación laboral. Toda relación de trabajo debe estar siempre documentada, donde vengan específicamente todas las condiciones por escrito, ¿ok? Normalmente las empresas o los patrones tienen o piensan que si no hay un contrato por escrito, pues es como si no tuvieran un empleado formalmente, ¿ok? Aquí la realidad es que cuando un empleado, una persona entra a prestar un servicio, un trabajo, alguna persona física, alguna persona moral, y por ese trabajo recibe un salario, y ya realmente se configura una relación de trabajo. Obviamente, lo ideal es que esté por escrito, que se tengan las condiciones por escrito para seguridad de ambas partes, pero el no tenerlo obviamente no es un perjuicio para el empleado, al contrario, es un perjuicio para el tema del patrón. Aquí lo ideal es que siempre se documente por escrito las
condiciones de trabajo. ¿Por qué? Eso evita conflictos a futuro en el inter de la relación de trabajo. El empleado de repente diga, oye, pues estas funciones no son las mías. O ¿sabes qué? Yo nada más voy a trabajar de tal hora, o yo voy a descansar este día porque pues, como no está por escrito, entonces puedo descansar cualquier día. Oye, pues es que me debes de dar no sé qué días de descanso adicionales o trabajar los días feriados con un salario distinto. Entonces es muy importante para certidumbre tanto del empleado como del patrón que queden bien establecidas las condiciones de trabajo. Eso para evitar conflictos y que haya una claridad por completo, ¿no? Tanto de funciones como de obligaciones y como de beneficios para el empleado. ¿Ok? Los requisitos mínimos que debe contener un contrato, por lo menos de parte del empleado, es su nombre completo, su RFC, su domicilio, la nacionalidad, lo que es su estado civil, si tiene alguna retención legal como es Infonavit, Infonacot, o si tiene, por ejemplo, alguna pensión alimenticia. Es importante porque ahí se establece cuál es la retención legal que tiene y qué descuento es el que se le va a hacer. También tiene que tener, obviamente, el puesto, las funciones que va a desempeñar. Aquí una recomendación: las funciones tienen que ser las principales, y normalmente acostumbrar en los contratos poner que son iniciativas más no limitativas, obviamente, que sean relacionadas con el puesto contratado, ¿no? Tiene que venir también lo que es la jornada de trabajo, el día de descanso. Licenciado, mande. Un detalle, está teniendo problemas su sonido. Se está escuchando un poco cortado. Ok, ¿me escuchan ya mejor? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno. Ok, mencionaba sobre los requisitos mínimos que debe contener el contrato. Son obviamente todos los generales del empleado, las retenciones legales, que es Infonavit, Infonacot, si es una pensión alimenticia, lo que es el puesto a contratar, las funciones principales de ese puesto, lo que es la jornada de trabajo, el día de descanso, el salario, obviamente, y si tiene alguna prestación superior o adicional, es importante establecerla en el contrato. Viene obviamente también con la última reforma incluir también el tema de los beneficiarios en caso de muerte, y ya por parte del patrón pues viene lo que es la razón social de la empresa, si es persona moral, si no, si es persona física, pues el nombre completo del patrón, lo que es el apoderado, representante del patrón, domicilio donde se ubica la empresa, domicilio donde se va a ejecutar el trabajo. Eso es lo principal que debe contener un contrato en cuanto a condiciones específicas. ¿Okay? El tema de falta de contrato, les mencioné hace un momento, no deslinda al patrón de que se vincule una relación laboral. De hecho, con el simple hecho de que esté trabajando en un lugar, que esté subordinado, que esté recibiendo un salario, con eso se configura completamente la relación de trabajo. Inclusive hay veces que el patrón me dice, oye, es que no firmamos contrato y aparte no lo di de alta en el IMSS. Hay maneras de que se pueda configurar la relación de trabajo. De hecho, hay elementos constitutivos de una relación de trabajo y presuncionales. Por ejemplo, la presunción es simplemente con que esté prestando un servicio en ese centro de trabajo, que esté subordinado. Hay también elementos que constituyen, por ejemplo, lo que es que se le den instrucciones, un horario, día de descanso, que tenga un lugar para prestar su trabajo, que porte un gafete, uniforme, un correo institucional. Todos esos elementos pueden constituir o configurar una relación de trabajo. Por eso la falta de un contrato o la falta de alta ante el IMSS de un empleado, lejos de perjudicar o de deslindar de una responsabilidad del patrón,
está afectando o está en riesgo el tema del patrón ante una inspección, ante una visita de la autoridad laboral. Bueno, vamos a ver los tipos de contratos laborales. Por regla general, el contrato laboral o la relación de trabajo es por tiempo indeterminado. Esa es la regla general. Sabemos que el día que empezamos a trabajar, hoy inicio con una empresa a laborar y termino, pues el destino ya no es indeterminado. Ok, esa es la regla general. Pero existen otras excepciones a la regla que son ya con las modalidades de contrato determinado, por hora determinada, a prueba de capacitación inicial o temporada. Antes de la reforma de 2012, de diciembre de 2012, solamente existía la modalidad de indeterminado, determinado y ordenada. Con esa reforma se incluyeron las modalidades de prueba, capacitación inicial y temporada. Les voy a explicar en sí cada una para que ustedes se puedan dar una idea de qué tipo de contrato pueden aplicar o dependiendo que el puesto que vayan a contratar, cuál es el que encuadra más y que estén haciendo una debida contratación. ¿Ok? Como les decía, el contrato por tiempo indeterminado es el que sabemos la fecha de inicio y la fecha de conclusión está indefinida, ¿de acuerdo? El tiempo determinado es aquel que se sabe la fecha de inicio y la fecha de conclusión y hay una manera o una justificación que da esa temporalidad. Porque en los contratos no basta con que un patrón determine o diga, ¿sabes qué? Voy a contratar por 60 días. Si un patrón contrata por 60 días y al término de ese contrato, a los 60 días, el patrón le quiere dar las gracias al empleado y el empleado no está de acuerdo y va y demanda, ese contrato no le va a servir al patrón para que pueda defenderse y decir, oye, es que no lo despedí, simplemente se acabó su contrato porque era por 60 días. No, tiene que haber una justificación legal. Por ejemplo, un ejemplo de un contrato determinado es el cubrir una incapacidad. El contrato va a tener la temporalidad, va a decir, es contrato terminado por, un ejemplo, 90 días, ¿ok? Y la justificación legal es una contratación por 90 días en virtud de que la empresa requiere sufrir la incapacidad por maternidad de la empleada fulanita de tal, por lo cual tendrá un inicio, tendrá una vigencia de inicio de tal día y una conclusión de tal día. Con eso se justifica totalmente, ¿ok? Ese contrato sí podría servir en dado caso como defensa en un juicio. Pero ya el simple hecho de contratar y poner el patrón a su consideración un determinado número de días no sirve del todo para un tipo de defensa. ¿Ok? El contrato por obra determinada va encaminado a un proyecto específico, a una obra específica que debe estar también totalmente justificado y debe en el contrato especificarse claramente en qué consiste esa obra. Un ejemplo, un contrato por obra determinada, también las obras puede haber un tiempo proyectado para su conclusión, pero pues, se puede pasar por diferentes circunstancias, ¿no? El contrato por obra, el ejemplo más claro, pues obviamente es la construcción. Por ejemplo, si van a desarrollar una obra, se contrata por obra determinada y es una contratación por obra determinada y la justificación legal es contrato por obra determinada en virtud de que la empresa está desarrollando la obra denominada edificio X ubicado en la calle tal, colonia tal, de la ciudad tal, consistente en, y se pone específicamente en qué parte de la obra va a estar trabajando ese empleado. O sea, una obra en sí, en general, es desde los cimientos hasta que le entregan el edificio ya pintado, ¿no?
Pero puede ser que contraten por obra nada más para la instalación de los aluminios y cristales, ¿ok? Entonces, ahí el tema es, hay que poner con claridad. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Hay momentos en que se escucha como interferencia. Ok, es que aquí me marca un poquito. Ok, les comentaba, hay una obra en general, pues es desde que empiezan conocimientos hasta que se entrega, ¿no? Ya para poderse utilizar ese inmueble. Pero hay momentos que puede ser solamente para la pintura o solamente para la instalación de puertas, ventanas de aluminio y cristalería. Entonces ahí se pone, pues es por una obra determinada en virtud de que la empresa está desarrollando X obra en tal lugar y que requiere la contratación para la instalación de las ventanas. Entonces lo dejas muy claro. Empiezan por ejemplo, ese empleado empieza a colocar ventanas y cuando ya termina el tema de ventanas, aunque a la empresa, al edificio le falte todavía pintar, poner pisos, etcétera, ya se termina la obra para él, ¿no? Está muy clarito y muy justificado el contrato. Hay algo muy importante. El contrato claramente dice por obra determinada. Si, por ejemplo, es una empresa que tiene diversas obras ejecutando al mismo tiempo y como Juan Pérez es muy bueno para colocar plomería, lo utilizo en el edificio A que estoy construyendo, después lo mando al fraccionamiento Girasol que también lo estoy desarrollando y también lo mando a veces a las bodegas no sé qué que estoy desarrollando. Con ese simple hecho de mover a ese empleado, Juan Pérez, a todas esas obras distintas, en automático el contrato se interrumpe y se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en ese tema para no caer en ese tipo de detalles y que después, si tenemos una contingencia, querramos defendernos con un contrato por obra determinada y resulta que ese empleado lo traíamos moviéndose en diferentes obras, pues entonces su contrato ya no tiene efecto, ¿no? Viene también lo que es el contrato a prueba. El contrato a prueba, empezó con la reforma del 2012 y tiene periodos de 30 días o hasta 60 días, perdón, hasta 180 días, dependiendo el tipo de trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Para empleados operativos son 30 días, para empleados con puestos especializados de supervisión, de fiscalización, de administración, gerenciales, se puede tener un contrato de obra hasta 180 días, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia aquí? Cuando un empleado operativo, supongamos una gasolinera, pueden hacer un contrato a prueba por 30 días para ver el perfil del empleado que se esté desarrollando de acuerdo a sus aptitudes que él manifestó y si no cumple con el periodo de prueba, pues el contrato en sí tendría que concluirse, ¿no? Lo mismo para los puestos especializados. Aquí el tema es que el contrato a prueba es alguien que se aplica en empleados que ya saben desarrollar ese oficio o ese trabajo y como ellos lo dicen que ya tienen ese perfil, ese conocimiento, por eso se contrata a prueba. Lo estás probando para ver si cumple con ese perfil, ¿ok? Pero también hay un tema de una condicionante. Si el patrón contrata a prueba por 30 días y se llega el día 30 y el patrón dice, oye, ¿sabes qué? No me gustó, realmente no pasaste la prueba, que te vaya bien. Si se hace así, hay un riesgo. ¿Por qué? La ley especifica que cuando sean contratos a prueba, cuando se ejecuten contratos a prueba, al concluir, el patrón tendrá que, si ya decide que no se va a quedar de acuerdo a las evaluaciones que se estuvieron realizando, el patrón tendría que someterlo a la comisión de capacitación y adiestramiento y decir, comisión,
este empleado no pasa el periodo de prueba, estas son sus evaluaciones y la comisión tendría que avalar esa decisión del patrón. Si no se hace de esa manera y el empleado por alguna razón no está de acuerdo y demanda, podríamos tener problemas en tema de juicio. Ahora, normalmente las empresas no están al 100% con sus comisiones de capacitación y adiestramiento. Entonces, normalmente se aplica el contrato a prueba, pero no se somete a esa comisión. Y realmente sí ha funcionado. Les voy a comentar lo que es en la práctica, la realidad. Sí se hacen los contratos a prueba, se hacen los contratos de capacitación inicial que funcionan muy parecido. Sin embargo, cuando termina, el patrón decide solo y les dice gracias. Ha funcionado y ha servido porque cuando se implementaron o realmente se legalizaron esas modalidades de contrato, hubo mucho auge en prensa, en la televisión, en la radio. Entonces ya los empleados saben que puede haber ese tipo de contratación. Sin embargo, hay que entenderle bien para aplicarla de la mejor manera y evitar alguna contingencia, ¿ok? Hasta ahorita no he tenido un antecedente de un juicio que vaya encaminado o que aleguen un despido injustificado por un contrato a prueba o de capacitación inicial, pero lo correcto es hacerlo como marca la ley, ¿no? Que es el contrato a prueba y que se someta a la comisión de capacitación y adiestramiento. El contrato de capacitación inicial funciona muy parecido al de contrato a prueba, es igual. Por 60 días puestos operativos y hasta 180 días por puestos especializados, gerenciales, de fiscalización, etcétera. Pero la diferencia es que aquí se contrata para capacitar para que desarrollen un puesto. O sea, aquí es algo, oye, ¿sabes hacer puertas de madera? No sé. Bueno, te voy a contratar para capacitarte para que sepas hacerlas, ¿ok? Esa es la diferencia y también el tema de los tiempos, que es hasta 180 días y hasta 60 días los operativos. Sin embargo, también tiene la misma condicionante. Tiene que someterse a la comisión de capacitación y adiestramiento para que avale la decisión del patrón de que ese empleado no cumplió con las evaluaciones de esa capacitación. ¿Ok? Viene el contrato por temporada. Este es el menos usual. El contrato de temporada, voy a poner un ejemplo, aquí en Sinaloa, que es la temporada de tomate. Se contratan normalmente empleados que vienen del sur, vienen en camiones, contratan a un volumen de empleados y esos empleados cuando termina la temporada se van a otros campos, al siguiente año vuelven a regresar y normalmente son los mismos. A esos empleados, si se les hace un contrato por temporada, supongamos que llegan en la temporada 2020, trabajan y firman un contrato por temporada. Firmaron el contrato por temporada, se van ellos, termina la temporada y se van. Inicia la temporada en el 2021, regresan y esos empleados tienen seguro su trabajo. ¿Ok? Aquí el tema es de que van trabajando por tiempos, son discontinuos, o sea, no hay una relación de trabajo continua, es simplemente por temporadas, y ellos lo único que hacen es que ya tienen asegurado su empleo, aunque vengan cada año. Aquí el patrón está obligado, como toda relación de trabajo, a pagar vacaciones, aguinaldo, a tener la seguridad social, pero únicamente se calcula por el tiempo laborado efectivo, ¿ok? Es decir, si un empleado el primer año quiere sus vacaciones, se calcula por el tiempo laboral efectivo, nada más. El tema de seguridad social se paga por el tiempo laboral efectivo. Lo único que tiene es que el patrón ya está casado con ese empleado y el empleado tiene seguro su trabajo cada temporada que venga, ¿ok? Y lo mismo, en cualquier momento que se termine,
se dé por concluido el contrato, pues entonces ahí tendrá que haber un tema de finiquito. ¿Ok? Vamos con el tema de terminación de relación de trabajo. Aquí hay mucho, un tema de duda siempre con que, oye, ¿cuándo me tiene que firmar o renuncia un empleado? ¿Cuándo no? Oye, pues lo llevo a la junta, no lo llevo. ¿Qué pasa si no lo llevo a la junta y me firma nada más, etcétera? Aquí les voy a platicar un poquito lo que sucede en la práctica, ¿ok? Bueno, el tema de las renuncias, la recomendación es que siempre se firme una renuncia por cualquier motivo que termine la relación de trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Esto para un tema preventivo del patrón, siempre va a ser un soporte que tenga en dado caso de que un empleado pues decida posteriormente demandar, ¿no? Siempre hay que tener, al terminar una relación de trabajo, una renuncia, siempre, por cualquier causa, ya sea que él haya renunciado solo o que lleguen a un acuerdo entre las partes por una rescisión o que digan, ¿sabes qué? Pues ya no podemos continuar, que se firme una renuncia, ¿de acuerdo? Siempre. Se recomienda normalmente tener 2 renuncias porque en los juicios hay diversas estrategias, ¿ok? Normalmente el empleado firma una renuncia que ya está elaborada y hay veces que el empleado puede firmar una renuncia donde puede poner un texto cruzado donde diga que reconoce en todas y cada una de sus partes la renuncia que está firmando y puede poner la fecha con su puño y letra. Esas 2 renuncias sirven siempre de soporte. No es malo tener documentos de más, al contrario, es un tema preventivo. Lo que yo les estoy platicando es un tema de cómo prevenir un conflicto, cómo poder atender o cómo estar muy preparados en caso de una demanda. No es un tema de te doy argumentos para que puedas abusar de una relación de trabajo. No, simplemente es preventivo para evitar algún conflicto o defenderse dentro de un conflicto de trabajo, ¿no? El texto de una renuncia debe ser muy cortito. Me ha tocado ver renuncias que le ponen, oye, renuncio a mi trabajo de forma voluntaria, espontánea, el cual desarrollé de tal a tal fecha, en un horario tal, en un puesto tal, y que nunca se me adeudó nada. Ese tipo de renuncias se están reconociendo muchas cosas y yo creo la recomendación es que sea muy sencillo. En principio, ¿por qué? Porque se supone que el empleado es el que está renunciando y es el que presenta su renuncia y es el que en teoría elabora una renuncia. El tener una renuncia con un texto muy largo, con un texto que tenga un vocabulario distinto al que maneja el empleado, que esté muy jurídico, entonces puede haber una presunción de que realmente el empleado puede negar o ha habido casos en que el empleado dice, a mí me obligaron a firmar esa carta o la firmé en blanco. Entonces, lo importante es, si la hace con su puño y letra, excelente. Si el texto es muy corto, muy bien, simplemente tiene que manifestar su decisión voluntaria y espontánea de haber renunciado a su trabajo que venía desempeñando en la empresa. Con eso basta y hace todos los efectos de una renuncia, ¿ok? Otra recomendación y temas que he visto es que hacen renuncias. Cuando un empleado viene a renunciar, la empresa lo que hace, imprime la renuncia con una hoja membretada de la empresa. Esas renuncias son fáciles de objetar en un juicio. ¿Por qué? Porque trae un membrete de la empresa, trae un texto distinto al coloquial que usa un empleado. Entonces hay una presunción de que esa renuncia
la hizo la empresa y pues se la puso en la mesa al empleado para que la firme. Inclusive pues, si el empleado argumenta que lo obligaron a firmar, que hubo presión, que firmó una hoja en blanco, entonces le da más fuerza a esa presunción, ¿no? Entonces, si el empleado lo hace con su puño y letra, adelante. Tiene que ser en hoja blanca, totalmente. Tiene que ser muy sencillo el texto. Con eso hace todas las veces de una renuncia y funciona muy bien para un juicio. Siempre se firma, pues obviamente hay que cotejar la firma. De preferencia cuando un empleado renuncie o cuando hay un acuerdo y el empleado va a firmar su renuncia, hay que tener su credencial de lector a la vista, hay que cotejar que sea realmente la firma que está aplicando. Se recomienda que se firme con pluma azul. ¿Por qué? Porque eso diferencia mucho un tema de si es original o es copia. Me ha tocado a mí casos en que la empresa se confunde y tiene realmente copias. La original la perdió, estaba firmada en negro. Y resulta que cuando vamos a hacer una defensa en juicio, pues estamos con una copia y es lo mismo a no tener nada. Entonces, la recomendación es que sea con pluma azul. La recomendación es que el empleado coloque su huella. Eso nos da más fuerza en caso de que el empleado niegue su firma o que niegue que ese documento él lo hizo, pues tenemos una firma que en una pericial puede salir un resultado de que realmente él la plasmó y la huella también. ¿Ok? Se ocupa ratificar ante la Junta de Conciliación. Realmente no es necesario que una renuncia se ratifique ante la Junta. Existe la idea de muchas empresas de que se ratifique. No es necesario ratificarla, la renuncia con el simple hecho de que la haya firmado el empleado, en realidad que esté firmada por él, nos sirve perfectamente para un juicio. No es necesario que se ratifique. ¿Ok? En mi opinión y en la práctica, lo único que es hacer un trámite ante la Junta, donde la Junta lo va a recibir, pero no es necesario realmente que se vaya a ratificar esa renuncia y hacer un convenio. Simplemente con tener renuncia y finiquito firmado, funciona muy bien. ¿Ok? Viene la parte del convenio. ¿Ok? Mi recomendación es, si el empleado renuncia y te firma una renuncia, te firma el finiquito sin problema, no es necesario hacer un convenio ante la Junta. Si el empleado por alguna razón, por alguna causa que sea imputable a él para que se termine la relación de trabajo y convenió con el patrón o llegaron a un acuerdo o simplemente reconoció su gravedad y firmó una renuncia, también, o sea, funciona muy bien. Pero hay muchas empresas que deciden que sea por convenio y tampoco está mal, simplemente es que genera un poquito más de dedicarle tiempo y darle más formalidad al tema, ¿no? ¿Cuándo recomendamos poder hacer un convenio? Cuando el trabajador sea conflictivo. Si el trabajador, hubo un conflicto muy grande con el trabajador, y realmente se está poniendo, si él no acepta las causas por la cual se está terminando la relación de trabajo o la causa que está fracturando esa relación de trabajo y se va a terminar en ese momento esa relación y el empleado está con un tema una posición muy a la defensiva y por alguna razón ya llegaron a un acuerdo, lo preferible es que se ratifique, que se haga un convenio ratificado ante la Junta. ¿Por qué? Porque es muy posible que a lo mejor el empleado, como está molesto en ese momento, como está muy a la defensiva, y aunque te firme una renuncia y finiquito, puede ser que después con cabeza fría el empleado demande, y sí puede haber una demanda, te vas a defender, te va a servir tu renuncia y tu finiquito, sí te va a servir, pero el empleado pues ya por ser un tema conflictivo, pues va a querer seguir haciendo ruido a la empresa y va a buscar la manera de poder hacer conflicto, ¿no? Entonces, cuando ustedes detecten que tienen un empleado que es muy conflictivo, que trae un temperamento muy fuerte, que
que está renuente a un tema o no es consciente en que la causa pues la está originando él y ya llegaron a un acuerdo, lo preferible es que se haga ante la Junta, un convenio, ¿ok? La otra, la otra línea que se recomienda para poder hacer un convenio ante la autoridad laboral, obviamente es cuando el empleado ya va y pone una queja en la Procuraduría, ya sea por cualquier razón que se haya, se sienta que lo hayan despedido, que realmente lo hayan despedido, que se sienta agraviado en alguno de sus derechos, y él va y pone una queja. Lo ideal es, si ya está atendiéndose ante la autoridad laboral, lo ideal es, si se llega a un acuerdo, pues que se haga un convenio directamente ya ante la autoridad y que se pueda ratificar ante la Junta. ¿Ok? También se recomienda en el tema de los convenios, hay ocasiones que las relaciones de trabajo terminan por acuerdo entre patrón y empleado y decide, o por la situación que está compleja económicamente para la empresa, dice, oye, ¿sabes qué? Está bien, llegamos a un acuerdo, te voy a dar 30,000 pesos, pero te lo voy a dar en 3 exhibiciones. ¿Ok? En ese caso, lo ideal es que se haga ante la autoridad. ¿Por qué? Le da certidumbre al empleado de que el patrón sí le va a cumplir con esos 3 pagos y que lo está reconociendo ante la autoridad, y también certidumbre para el patrón de que celebró un convenio a plazo y que está cumpliendo, y si en dado caso el empleado dijera, pues ya no quiero, me echo para atrás, pues llegó un convenio ahí que estuvo ratificado, nada más que el patrón puede ir a depositar esos pagos ante la Junta. Simplemente el empleado no se ha presentado por ellos, pero el patrón está cumpliendo con ese convenio. Entonces ahí sí se recomienda que se pueda hacer un convenio cuando el pago sea a plazos. Hay un formato ya establecido. Si ustedes han ido a celebrar un convenio ante la Procuraduría del Trabajo, ya ellos redactan el convenio. Hay veces que por el tema de las prisas, por el tema de que la autoridad está cargada de trabajo, y también que los abogados a veces no revisamos con mucho cuidado el convenio, puede haber un error en fechas. Ya nos ha tocado de que, por ejemplo, cuando se cambia de año en enero 2021 y el formato lo dejan como 2020, pues ya ahí en automático ese convenio pues no concuerda con las fechas. Hay abogados muy listos que han demandado, aunque ya hay un convenio, por las temporalidades, ¿no? O sea, él argumenta, oye, sí, nada más que esa relación se acabó en enero del 2020, y ahora hay una relación de febrero del 2020 a enero del 2021, y a mí no me liquidaste nunca en el 2021. Entonces, lo ideal es, si se hace con calma, si se llega a un acuerdo, es, si ustedes tienen un área jurídica, un abogado que los pueda asesorar, hacer el formato, llevarlo ya listo, con toda tranquilidad, y que se pueda presentar con ese convenio ante la autoridad para ratificar, ¿ok? Si se hace ante la autoridad, no está mal, nada más hay que tener mucho el cuidado de revisar tanto fechas, nombre del empleado que sea correcto. Hay que revisar muy bien el tema de la razón social del patrón, el nombre del patrón en caso de persona física, el domicilio, cantidades. Hay que revisarlo muy bien. Hay que revisar también siempre que vengan desglosados los conceptos que se están pagando. Normalmente ponen salarios, X pesos. Vacaciones 2020, X pesos. Prima vacacional 2020, tanto. Aguinaldo 2020, tanto. Y si dan alguna gratificación, hay que cuidar mucho que no se ponga el concepto de indemnización, que aparezca como gratificación, ¿ok? ¿Por qué? Los conceptos es importante porque muchas veces el tema que diga salarios tantos pesos y vacaciones 2020 tantos pesos, ese convenio lo podrían tumbar en juicio. Lo ideal es que venga salarios del 1 de noviembre al 6 de noviembre, del 2020, tantos pesos. Vacaciones, supongamos que el empleado entró en
febrero del 2019. Va a haber vacaciones que están pendientes de febrero del 2020 del 1 de febrero del 2020 al 6 de noviembre del 2020. Ahí está el pago. Prima vacacional correspondiente es el pago que corresponde. Si nada más ponemos vacaciones 2020, a lo mejor él alega, sí, fueron las que de febrero, pero me deben de febrero de 2020 a mi último día, que fue noviembre, el 6 de noviembre del 2020. Entonces es importante poner bien los periodos que se están cubriendo esos pagos. El aguinaldo de igual manera. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Hay que también cuidar de no reconocer derechos. En ocasiones las empresas pagan algún bono porque les fue muy bien en cierto periodo, les dio un bono extraordinario, o o por hacer un trabajo o una venta extraordinaria les dio una comisión. Si ustedes ponen en los finiquitos o en los convenios comisiones, también el empleado podría voltear para atrás y con mucha astucia un abogado podría decir, oye, ¿sabes qué? Nada más que me deben comisiones hacia atrás. Entonces, lo ideal es que no se reconozcan derechos que realmente hayan sido normales en la relación de trabajo, o si fue algo extraordinario, mejor meterlo dentro del concepto de gratificación. Ok, vamos con el tema de rescisión laboral. En el tema de rescisiones laborales, la ley contempla un sinnúmero de causas por las cuales el patrón puede rescindir la relación de trabajo sin que esté obligado a indemnizar al empleado. ¿Ok? La rescisión es un acto en el cual el patrón toma la decisión, es unilateral porque lo toma el patrón, potestativo porque pues él considera que o tiene realmente esa potestad de decidir si se va o se queda el empleado. Es un acto formal, ¿sí? Hay que documentarse de tal manera, hay que hacerlo de la manera correcta y lo origina siempre una causa grave, ¿ok? La Ley Federal del Trabajo maneja diferentes causas para rescindir. Sin embargo, existe un procedimiento para hacerlo. ¿Ok? Hay veces que el patrón dice, oye, existe este empleado ya faltó 3 veces, lo voy a despedir. La ley dice que con más de 3 faltas en menos de 30 días se tiene que ir. ¿Ok? Lo ideal, sí, obviamente viene eso, pero hay que hacer un procedimiento. En primera, el patrón dice, oye, tiene 3 faltas. Sí, nada más que son más de 3 faltas. La ley dice que más de 3 faltas. ¿Ok? Más de 3 faltas, entonces son 4. ¿Ok? Si tiene 3, no es una causa de rescisión. Tendrían que ser 4 faltas. La ley dice en un periodo en un periodo menor a 30 días. Hay veces que tanto el empleado como el patrón confunden ese término y piensan que es dentro de un mes. No, es de 30 días. Supongamos que si un empleado me falta el día de hoy, yo hoy 6 de noviembre cuento hacia atrás 30 días y veo que en ese inter de 30 días cuántas faltas tuvo. Si tuvo más de 3, entonces sí está configurada esa causa de rescisión. ¿Ok? Sin embargo, pues vienen diferentes causas que tiene que seguirse un procedimiento. La ley dice que cuando un empleado incurre en una de esas causas, el patrón podrá rescindirlo sin necesidad de indemnizarlo, pero tiene que seguir en proceso de tener un aviso rescisorio. En el aviso rescisorio se establece la causa por la cual se está rescindiendo al empleado, tiene que ser muy claro el motivo, todas las circunstancias por las cuales se está rescindiendo, y con la reforma, la última reforma es, puede hacerlo, presentárselo al empleado y decirle, oye, te estoy rescindiendo por esta causa, o irse directamente a la junta y decir, junta, estoy rescindiendo a mi empleado porque incurrió en esta causal. ¿Ok? En cualquiera de los dos temas, el empleado podría aceptar
o no aceptar la rescisión. Si se lo da directamente el patrón, a lo mejor el empleado no acepta y se va molesto, ¿ok? Si el patrón lo presenta a la junta le va a dar vista al empleado y el empleado seguramente lo que va a hacer es decir que es mentira, es decir que a él lo despidieron, que ese aviso está presentado de mala fe y va a demandar por un despido injustificado. Resumiendo, el aviso rescisorio es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se presenta un aviso rescisorio termina en una demanda. Y si yo lo que estoy haciendo es rescindir por una causa, por ejemplo, vamos al tema de las faltas. Si estoy rescindiendo por el tema de las faltas, presento el aviso, el empleado dice que es mentira. Lo cierto es, si yo digo que faltó el día 6 de noviembre, él puede decir, oye, está presentado de mala fe, junta. Lo cierto es que a mí me despidieron el 5 de noviembre al terminar mi jornada y me dijeron que me fuera, que estaba despedido, que ya no podría regresar. Está presentado de mala fe. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un conflicto porque voy a tener como dos juicios en uno. Primero, voy a tener que probar completamente lo que yo estoy diciendo en mi aviso rescisorio, lo tendré que probar. Y dos, tendría que desvirtuar lo que él dice en su demanda. Entonces, lo ideal o lo que se recomienda es que cuando se haga una rescisión, mejor hay que hacerlo en casa, hay que hacerlo en la empresa, hay que hacer una estrategia para poder rescindir la relación de trabajo, de tal manera que el empleado pueda obviamente estar muy consciente de la causa, que tengamos todos los elementos y que podamos rescindirlo de la manera más correcta y más económica para la empresa en casa. ¿Por qué? Obviamente, cuando se hace una rescisión, lo primero es tener todos los elementos muy claros. Ok, ¿qué hizo el empleado? Oye, pues faltó 4 días, en un periodo menor a 30 días. Ok, ¿tengo checador? Sí, sí hay checador y no está checado él. Él en su récord de asistencia reconoce que esas faltas. Ok. En su nómina viene la falta y no se la pagué. Sí, ok. Viene, él tenía que hacer reportes diarios. Sí, ok. No vienen esos reportes. Ok, tengo forma de probarle y también a lo mejor lo que hice fue levanté un acta administrativa al empleado por su falta y no me la justificó. Entonces, esos elementos, si los tengo muy claros y me siento yo con el empleado y le digo, oye, ¿sabes qué? Tenemos que terminar, te voy a rescindir porque has faltado estas 4 veces en menos de 30 días y mira, tú no me justificaste, aquí está firmado tu récord de asistencia donde dices que pues realmente reconoce las faltas, esto, pues de acuerdo a la ley te tendrías que ir, ¿sí? Muchas veces el empleado, en la mayoría de los casos, pues reconoce y acepta, pero hay otro gran porcentaje que aunque le estés dando los elementos, no acepta. Entonces, posiblemente ahí tendrían que entrar a un tema de negociación. ¿Ok? Si ustedes lo hacen de acuerdo al procedimiento, sí, puede irse de acuerdo al procedimiento, pero es una garantía que va a acabar en una demanda y posiblemente eso les genere más costo que llegar a un acuerdo con el empleado en casa, en la mesa. Tal vez el empleado tú le digas, ¿sabes qué? Mira, faltaste todos estos días, la causa de rescisión es imputable a ti, pero mira, sin embargo, pues te vas a quedar sin trabajo, te voy a dar una semana más de salario. Hay una causa que él originó, es culpa del empleado, no del patrón. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, te doy X pesos pues, para que busques trabajo. El empleado va a sentir que ganó. ¿Por qué? Porque además de que él originó la causa del despido, además de que él hizo algo malo, va a sentir que el patrón lo está premiando y es muy posible que cierren el tema en ese momento. ¿Ok? La recomendación es que cuando se llegue a rescindir al empleado por una causa de esas, que sea imputable a él, se tengan los elementos, se llegue con el empleado, se le presente un aviso y decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a rescindir por esto. Mira, ha sucedido esto, esto y esto. Están estas actas firmadas por ti. En tu récord de asistencia está esto. O no presentaste este reporte. O dejaste de hacer esta función.
originaste, eres de almacén, está el inventario con mucha pérdida y tú eres el único que tiene ingreso de entrada y salida, etcétera. Entonces, si se tienen todos los elementos, es muy posible, muy posible que el empleado se vaya sin problema, ¿ok? Pero si nosotros queremos rescindir sin tener elementos o nada más suponiendo, entonces es complicado, porque me ha tocado en mis casos donde el patrón le enseña un video a un empleado donde ve que se está echando el dinero de la caja a la bolsa y el empleado niega que es él. Entonces, lo ideal es tener todos los elementos, porque puede haber empleados muy cínicos, mejor hay que tener todos los elementos para poder cerrar la relación de trabajo en ese momento sin necesidad que se vaya a un tema de demanda, ¿ok? Porque es muy probable que suceda eso. Pues hay que manejarlo. Todas las rescisiones son una estrategia, todas las rescisiones tienen que planearse, hay que atenderse con cabeza y no con estómago. Se entiende que el patrón muchas veces, pues si se ve que están afectando su empresa, pues en ese momento reaccione y decida actuar y despedirlo en ese momento, pero puede ser que esa decisión lo que haga es que lo afecte en tema de un juicio. Porque si en ese momento el patrón decide, sabes que te vas a ir en este momento porque me estás robando, a lo mejor el empleado puede negarlo, a lo mejor agarró 1,000 pesos o 500 pesos y lo va a negar, va a decir, no, yo no fui, y lo despide en ese momento el patrón, el empleado no le firma nada y resulta que el empleado va a demandar. Cuando llega la demanda, volteamos a ver cómo defender a la empresa y resulta que no había un contrato firmado, no había un control de asistencia, no tenían los recibos de nómina firmados, no tenía el último aguinaldo firmado, no tenía el último periodo de vacaciones firmado. Entonces va a salir muy caro negociar en un juicio. ¿Por qué? Porque además de que el patrón robó en ese momento, su demanda va a decir que lo despidieron sin causa alguna y va a reclamar muchos pagos, y si no tenemos nada de eso firmado, entonces es posible que nos condenen a esos pagos. Entonces lo ideal es que actuar muy inteligentes. Si estamos frente a una causal de rescisión, lo primero es, hacer un alto, voltear al expediente del empleado, ver que contenga todo lo que nos pueda reclamar en un juicio, tener los elementos que se necesitan para probar que la causa por la cual se está rescindiendo, y tener listo en ese momento ya sea la renuncia, el finiquito, para poder hacer un buen cierre. ¿Okay? Recomendaciones que siempre analicen la causa, que traten de ser muy serenos en ese momento. Sé que es complicado, pero es lo mejor, y no después tener un doble coraje y mucho más fuerte el segundo, porque además de que me robó el empleado, pues lo tengo en un juicio, le tengo que pagar 60,000, 50,000 pesos porque me ganó el juicio. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Vamos al tema que son las demandas laborales, y que es la causa principal de la plática. Yo les comentaba, una demanda realmente, si no se atiende de forma correcta, puede llevar hasta a la quiebra a un negocio, ¿ok? Muchas veces la empresa dice, oye, pues no pasa nada, después le digo, se enojó, que se vaya, yo no le voy a dar nada. ¿Por qué? Porque ya empieza un tema de lucha de poder, ¿no? Hay que ser más inteligentes en ese sentido. Hay que tratar de poner los pros y contras, ponerlo en la balanza para ver qué me puede salir mejor. Si tal vez cerrar, hacer un cierre, negociar o enfrentar un juicio. De entrada, todos los juicios es un riesgo, tanto para el empleado como para el patrón. Es una moneda al aire. Nadie tiene ganado un juicio, ninguna de las dos partes. ¿Por qué? Pueden suceder muchas cosas. Los juicios duran mucho tiempo. Los juicios se requieren presentarse apoderados o personas que le imputan los hechos. En los juicios se requieren testigos. Y puede ser, por ejemplo, si el día que va a haber un desahogo de una audiencia,
y tiene que llegar el representante legal de la empresa y que además a él le imputaron el hecho del despido, que él fue el que despidió al empleado. Y resulta que por alguna razón va hacia la Junta de Conciliación y se poncha o chocó o resulta que había, no sé, estamos en Culiacán, hubo una balacera y no pudo llegar. Entonces, si se lleva a cabo la audiencia, va a perder el juicio. No, ya va a estar confeso ese juicio y es en beneficio para el empleado. El mismo riesgo tiene el empleado. Si él no llega, es en contra para él. El juicio, como les digo, dura mucho tiempo. Se nombran testigos. Normalmente los testigos del patrón son empleados. En ocasiones, cuando ya llega la fecha de la audiencia para el desahogo de una testimonial, ya el empleado ya no está en la empresa, a lo mejor se fue a vivir a otro lado y ya el patrón no puede presentar ese testigo. Entonces va a ser muy complejo el poder que salga una prueba confesional muy bien. En principio porque en materia laboral los testigos no se pueden sustituir, no se pueden cambiar. Si son esos testigos, esos tienen que ser. Y si uno o dos no pueden ir, pues se va a desahogar con los que estén y va a ser en perjuicio el que tengan menos testimoniales a favor. ¿Ok? Eso también es riesgo. También me ha tocado empresas que tienen un conflicto, una demanda, y oye, ¿sabes qué? Estas 3 personas son de confianza míos, van a ser testigos. Se nombran como testigos. El juicio ya lleva 1 o 2 años y resulta que en ese inter de 1 o 2 años, esos empleados salieron mal con el patrón, se molestaron e inclusive hasta lo demandaron. También hay una demanda. Entonces, se quedan sin testigos. Todo eso es un tema de riesgo en un juicio. Es un tema de moneda al aire, ¿ok? Por eso hay que tratar de evitar las demandas en tema preventivo, tratar de hacer cierres en casa, tener todos los elementos, estar muy abiertos al tema de la negociación. Yo sé que es complicado a veces cuando un empleado hace algo mal, pero a la larga, créanme que puede salir mucho más barato que atender un juicio completo. Y pues si ya no podemos evitar el tema de demandas, pues hay que saber atenderlas, ¿no? Siempre cuando se notifica una demanda, hay una fecha para presentarse, es la fecha de la audiencia inicial y hay que presentarse ese día y hay que presentarse con ya muy preparados para atender la defensa. Me ha tocado empresas que nos vienen a buscar cuando ya sucedió la audiencia o es el mismo día de la audiencia y dicen, oye, es que tengo esta demanda, no sé si me puedes ayudar. Pues sí, pero ya no se preparó nada y es un tema de riesgo, ¿no? Porque no va preparado para contestar, una estrategia mal hecha, etcétera, ¿no? Siempre que notifican una demanda, hay que estar muy atentos porque viene la fecha de la audiencia. Se tiene que recibir por lo menos 10 días antes de esa fecha de la audiencia. Si la reciben 2 días, 3 días, 5 días antes de la fecha de la audiencia, es posible que esa audiencia no se lleve a cabo. Se va a diferir porque va a haber constancias de que no fue emplazado el patrón en tiempo y forma. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En cuanto a ustedes les llegue una demanda, es importante, muy importante, que ustedes se apoyen con un abogado para que puedan planear el tema de una defensa para ustedes. Porque no es lo mismo que una queja. Hay patrones que dicen, oye, es que me llegó esto, yo voy a ir, voy a platicar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a atender una queja ante la Procuraduría, que obviamente la queja es una instancia conciliatoria que tampoco es obligación someterse a esa instancia, pero el patrón puede ir sin abogado, puede ir sin tener el conocimiento jurídico, pero es para conciliar, llegan a un acuerdo, pagan y se acabó el tema, ¿ok? O si no llegan a un acuerdo no pasa nada, o si no se atiende tampoco pasa nada, a menos que la autoridad los aperciba de sancionarlos, ¿no? Pero es muy diferente a la demanda. En la demanda sí hay que acudir. Una queja normalmente es un citatorio. Una demanda ya viene con más hojas, viene con un emplazamiento y normalmente pues va el personal de la junta, un actuario, a notificarles que tienen juicio. Las quejas, el mismo empleado lleva el citatorio a la empresa o con un tercero,
pero no va un actuario de la junta, ¿ok? Para que definan bien entre una y otra, ¿no? El tema de las demandas laborales hay que atenderlos, como les digo, se notifica mediante un actuario de la junta, tiene que ser por lo menos 10 días antes a la fecha de la audiencia. ¿Qué riesgo tiene de que no se atiendan a tiempo? Si ustedes le entregan para defensa a un abogado la demanda y resulta que la audiencia es mañana, es muy probable que ese abogado trabaje a contrarreloj y que la defensa no vaya muy bien planeada. Si ustedes, en cuanto les llega, acuden con un abogado, el abogado va a tener todo el tiempo de pedirles documentación, de preparar bien una defensa, de hacer una estrategia acorde a cómo venga la demanda. Entonces, van a estar muy bien preparados y van a poder atender muy bien un juicio, ¿ok? También sucede que a veces no van y la atienden. Que dicen, después me van a volver a citar, porque lo confunden con un tema de queja. Si no acude el patrón el día de la audiencia preparados para contestar la demanda, ese juicio lo va a perder en automático, se declara confeso y todo lo que pidió el empleado, lo que decía que ganaba o lo que decía que le debían, van a condenar al patrón en automático al pago. Entonces, si el empleado, normalmente en el juicio laboral, las demandas miente el empleado con todo lo que establece ahí, y si dice que ganaba 5,000 pesos diarios y el patrón no acudió, no se atendió el juicio, van a condenar al patrón con esos 5,000 pesos diarios y todo lo que decía el empleado que le debían. Entonces, es muy importante el tema de poder atender las demandas a tiempo, ¿sí? ¿Cómo se debe atender? Cuando ustedes reciban, hay que ir con un abogado experto en materia laboral, decirle, oye, me llegó esta demanda. Les va a pedir mucha información. Es importante que sean muy claros. A los abogados como a los sacerdotes hay que decirles toda la verdad, pues, para que tengan todos los elementos completos y saber cómo hacer la estrategia de defensa. Oye, si no le pagaba esto, pues sin pena hay que decirle, ¿sabes qué? Es que esto no lo pagaba o esto lo pagaba de esta manera, para que el abogado pueda hacer una buena defensa. Se atiende siempre por un abogado experto en materia laboral que se dedique a litigar ese tipo de asuntos. Esto les va a generar a ustedes mucho más confianza, mucho más seguridad para que lleven un buen juicio, una buena defensa. La documentación, siempre, como les decía, hay que voltear antes de rescindir a una persona, hay que voltear al tema de tener un expediente completo. Y esto hay que hacerlo de tema preventivo, no solamente porque voy a tener un juicio, sino que hay que prevenir. Antes de tener un juicio, hay que ir armando los expedientes de los empleados, porque nunca sabemos si un empleado por alguna razón se molesta con su jefe inmediato y decide demandar, o si hace algo malo y decide el patrón sentarse con él y terminar la relación de trabajo, o si me llega una demanda, pues pueda tener yo expedientes completos y que me permitan atender bien esa contingencia, ¿ok? La documentación necesaria siempre es para acreditar la personalidad. ¿Esto qué es? Si es una persona moral, hay que tener el acta constitutiva donde se deriven los poderes del representante de la empresa, o tener un poder notarial donde puedan delegar facultades a abogados, ¿ok? ¿Por qué? Porque los abogados que van a tener el juicio deben de comparecer con una carta poder donde el representante legal de la empresa lo autorizó representarlos en ese juicio, ¿ok? Es acta constitutiva o poder de representante legal, la carta poder de los abogados que van a atender, todo es en original. Hay que llevar lo que es la cédula de identificación fiscal de la empresa, comprobante de domicilio, dependiendo del tipo de demanda que vaya, porque hay veces que señalan domicilios o señalan una fuente de trabajo distinta a quien realmente la explota. Es importante el contrato laboral del empleado en original, debidamente firmado tanto por empleado como por patrón. Es importante tener un control de asistencia, el control de asistencia donde realmente
especifique la hora de entrada del empleado, la hora de salida a la comida, hora de entrada después de comida y hora de salida final. Si es que tienen horario quebrado, si es horario corrido, hora de entrada y hora de salida. Si trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, que venga un control de asistencia. El control de asistencia siempre debe estar firmado por el empleado. Las empresas que tienen un checador digital que es con huella, sirve para un control interno, pero si ustedes quieren que eso sea una prueba ante la autoridad, como es un medio digital, no hace una prueba plena. La recomendación es que si tienen un checador digital, puedan imprimir los récords de asistencia quincenales o semanales y el empleado puede estarlos firmando. Ya con eso ustedes pueden atender el tema de un reclamo de horas extras. Hay que presentar también siempre lo que son pago de nómina debidamente firmados. Hay que atender el pago de aguinaldo, vacaciones, y si tienen de otro tipo de prestaciones adicionales y que el empleado las esté reclamando en la demanda, pues obviamente tienen que tener esos soportes de pagos. También se necesitan testigos. Los testigos se nombran nombre completo y domicilio. Son 5 testigos los que se tienen que presentar. Y le digo, los riesgos son generales. En un juicio puede ir por un rumbo y después se va hacia otro. El riesgo es para las dos partes. El riesgo siempre es lo que les mencionaba, de a lo mejor el no llegar a una audiencia, a lo mejor el no presentar el testigo, a lo mejor el no tener documentación para acreditar los pagos. Por un ejemplo, hay veces que las empresas, volviendo al tema del reloj checador, hay veces que las empresas dicen, no, pues está el reloj checador digital. Ok. Oye, pero no firman, no. Ok, entonces vamos a decir que no hay un control de asistencia y vas a probar que no trabaja horas extras con testigos. Pero resulta que yo a la autoridad, el abogado le tendrá que decir, autoridad, yo no tengo un control de asistencia, pero te voy a probar de que el empleado no trabaja horas extras con estos testigos. Pero resulta que en mi nómina dice bono por puntualidad y bono por asistencia. Entonces es algo ilógico. La autoridad va a decir, a ver, espérate, dices que no tienes un control de asistencia y en tu nómina dices que tienes bono por puntualidad y bono por asistencia. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces, es importante que volteen un poquito hacia atrás, vean cómo tienen las cosas, que concuerde para que puedan tener una buena defensa en un juicio. Eso es muy importante, ¿no? Y esos riesgos existen. A veces no nos damos cuenta como patrones hasta que estamos en el juicio y pues ya llevo ese riesgo de horas extras y resulta que las horas extras es lo que más fuerte reclaman los empleados. Oye, pues de horas extras son 80,000 pesos y no hay manera cómo probarlo. Oye, y no tengo manera, los testigos no se van a presentar porque uno ya se fue a vivir a otro lugar y estos dos me tienen demandados. Entonces, y resulta que mi negocio es muy pequeñito, es una boutique y pues me van a tronar el negocio. Ese es el riesgo que tienen completamente los juicios. Por eso es importante el considerar el tema preventivo, el buen manejo de rescisiones laborales, tener un buen expediente por cada empleado con lo que se necesite en caso de un juicio y estar muy abiertos a un tema de negociación en caso de rescisiones cuando sean conflictivas, ¿ok? Al final un juicio, el laudo es la sentencia, la resolución, al final siempre la va a pagar el patrón, siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las demandas, hay que atenderlos con mucha seriedad, hay que apoyarse de un abogado experto en materia laboral y pues hay que tratar de ser preventivos para poder tener todos los elementos para defenderse en caso de una contingencia. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Estamos para servirles y pues muchas gracias por el tiempo, gracias a la Secretaría. Espero que nos sigan invitando más frecuentemente y con todo gusto. Sí, buenas tardes.
Muchísimas gracias por la exposición, licenciado Miguel Ángel Guzmán Islas. Me gustaría saber si existe algún comentario, alguna pregunta por parte de los asistentes. Igual pueden escribir la duda o comentario a través del chat o bien aquí le damos para que puedan abrir su micrófono y hacer la pregunta pertinente al licenciado Miguel Ángel. Bueno, creo que por parte de los asistentes, licenciado, no existe alguna pregunta o comentario. Pues de mi parte, darle las gracias por su participación en este webinar. Muy interesante todos los puntos que se tocaron al respecto, que debe de cuidar una empresa legalmente. Y aquí se muestra en la pantalla un reconocimiento que la Secretaría de Economía de Sinaloa otorga a Firmeza Jurídica por brindar su tiempo y conocimiento a la comunidad empresarial. Muy bien, muchas gracias. De emprendedores y MIPYMES en el estado en estos tiempos de contingencia mundial, demostrando su calidad como persona y profesionista, contribuyendo a la formación de un Sinaloa más próspero y competitivo. Participando como ponente en el webinar, asesoría jurídica para tu empresa. Firma el licenciado Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 6 de noviembre de 2020. Muchas gracias por su participación y claro que lo seguiremos invitando para que nos pueda exponer acerca de otros temas que puedan resultar también útiles para el sector empresarial. Muchas gracias a todos. Los invitamos de igual manera para que estén pendientes de la cartelera a través de la plataforma Webinar Puro Sinaloa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego.